Sean bienvenidos a nuestra exposición de mí y mi grupo. Es un placer informarles que vamos a hablar acerca de las 12 tablas. Nuestro grupo consiste con los siguientes integrantes: Alexandra Daniela Hernández, Andrea Lidia Reyes Flores, Edwin Ernesto Escobar, Edgardo Josué, Jennifer Karina López, Mayra Leticia Sierra y Alex Ramón Sierra Aguilar, su servidor. Esta clase la dirige la abogada Indira Valladares, que es la clase de Derecho Romano. Empecemos. Introducción. Después de un intento del legislador iniciado a propuesta del tributocayo, Terentilio Arza, con una comisión de 5 ciudadanos, y el plebiscito iliciliano, que repartió las tierras en el Aventino entre los pobres, por fin, en el año 454 a.C., que sería el 300 de Roma, se decidió entre los bandos patricios y plebeyos proceder a la redacción de un código de leyes. Una embajada marchó a Grecia para informarse de las leyes de Solón y otros legisladores helenos. Al regreso de la embajada se nombraron 10 nobles decemviros, con la misión de redactar las leyes de Roma en el año 451 a.C., que sería el 303 de Roma, y poner fin al largo enfrentamiento entre patricios y plebeyos. Regulando el acceso de estos a los derechos de la ciudadanía, se confió a los decemviros la autoridad suprema en lugar de los cónsules, y se suspendió el tribunado y el derecho de apelación. La desaparición de los tribunos detendría como contrapartida la sujeción de los cónsules a un código de leyes escrito. Los decemviros redactaron la ley a las que seguían en adelante debía sujetarse el ejercicio de las altas magistraturas romanas, y fueron votadas y grabadas en 10 tablas de bronce, clavadas en fuego en el fórum. Como aún parecía insuficiente, se eligieron nuevos decemviros para el siguiente, en el año 450 a.C., que sería el 304 de Roma, que redactaron 2 tablas complementarias. Así surgió la ley de las 12 tablas, especie de constitución o código legal romano, el cual hablaremos a continuación. La ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas fue el hecho de plasmar por escrito en plena República Romana una de las formas legal y jurídica a un antiguo derecho consuetudinario ya existente en tiempos pasados para la convivencia entre patricios y plebeyos, igualando sus derechos a propuesta de Telentirio Arza sobre el año 462 a.C., siendo la primera ley de derecho público y privado del que se tenga noticia. Para esta ley de las 12 tablas, creó el Senado una comisión entre sus magistrados patricios llamada decemvirato, por estar compuesta por 10 miembros, aprobándose por el Senado las asambleas populares llamadas comicios centuriados. La ley de las 12 tablas prescindieron como textos fundamentales en la República Romana, hasta la época de Cicerón, aunque los patricios siguieron dominando la pública romana, por lo cuando doctores tribunarios de Cecilio Tolón y el Sextilio Laterano lucharon por la igualdad entre patricios y plebeyos, donde a partir de entonces los plebeyos fueron poco a poco ganando terreno entre en este sentido como el nombramiento de pretores, administradores de justicia y el tribunado de la plebe, como magistratura ordinaria y funciones legislativas, denominándose la exhortenencia en el año 2086 a.C. para solucionar los conflictos entre patricios y plebeyos. En la República Romana fue constituido un segundo decemviro inspirado en Apio Claudio, llamada Leges Illicini Existiae, con la cual los plebeyos pudieron obtener privilegios propios de los patricios, como eran la organización de los juegos, eventos muy importantes en la vida de los romanos de la República Romana. La elaboración de las 12 tablas se produjo hacia mediados del siglo B a.C., cuando el Senado republicano decidió enviar una comisión de 3 magistrados a Atenas para conocer la legislación del gobernante griego Solón, inspirada por el principio de la igualdad ante la ley. Ante la vuelta de la comisión, el Senado decidió constituir otra comisión integrada por 10 magistrados patricios y presidida por un cónsul para la elaboración de la ley. El trabajo de la comisión duró un año, elaborándose las 10 primeras tablas en el año 451 a.C. En el año 450 a.C. se crea otra comisión, esta vez formada por patricios y plebeyos, que elabora las tablas 11 y 12. A estas tablas se les denominó injustas porque mantuvieron la prohibición de contraer matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos. Las 12 tablas serían ratificadas por el Senado y definitivamente aprobadas por las asambleas populares en los comicios centuriados. Y ya que vimos cómo se elaboraron y su origen, empecemos a explicar las 12 tablas. La influencia del mundo griego en las 12 tablas, al grado de influencia que pudo tener el mundo griego sobre el espíritu y contenido de las 12 tablas, se reduce según los estudios más al formal que al material. Las influencias se limitaron así a la adopción por la ley por el pueblo reunido en la asamblea, lo que hace vinculante,
la publicación recogida en un texto para garantizar la idea moderna seguridad jurídica. La insomnia o igualdad jurídica ante la ley. El contenido de las 12 tablas es pues producto genuino de las convicciones romanas. En ellas se recogen por escrito de manera más o menos ordenada una serie de normas jurídicas que hasta entonces eran costumbres. Algunas de las leyes del Regnum, innombradas redactas ex novo por las comisiones que elaboraron las tablas. Tabla número 1, empezamos en orden. El que sea llamado a juicio, vaya al instante. Si no quiere ir, y tome testigos y preséntelo. Si con astucia trata de escaparse, puede sujetarle. Si no pudiese ir por enfermedad o por anciano, súbale a un borrico y aunque se resistiese, no le dé carruaje. Si alguno saliese fiador por él, suéltese. Rico ha de ser el fiador de un rico, de un pobre cualquiera. Si por el camino se aviniesen, sea válido, no aviniéndose, se pretendían con el comicio o en el foro, y antes de mediodía, parándonos a ambos, comenzar el pleito, y se acabara el ponerse el sol. Esta tabla, así como las siguientes dos, versan sobre materia procesal, es decir, que tratan de la forma como las personas deben hacer valer legalmente una pretensión. Al iniciar la ley por esta temática nos lleva a concluir que la existencia de la opresión de los patricios se verificaba mediante el monopolio de los asuntos judiciales. Este monopolio era ejercitado por los colegios sacerdotales que surgían de la clase aristocrática. Esta clase conocía los secretos del derecho, se reservaba su uso exclusivo, así como la potestad para determinar los días fastos y nefastos, para administrar la justicia. Es lógico suponer que el ascenso de la plebe en su lucha por la igualdad de derechos haya dado un nuevo sentido con esta ley al secularizar el conocimiento de las normas jurídicas. Pasemos con la tabla 2. Se le cita para cierto día y si por enfermedad, voto, ausencia por causa de la República o por obsequiar a algún huésped, tanto el juez, árbitro como reo no pudiese asistir, se defiere el juicio. El que quisiera denunciar a un testigo ha de presentarse 3 veces en el decurso de 27 días en su casa. Si alguno matare al que roba de noche, sea bien muerto. Si se cometiese el robo de día y se le aprendiese el mismo acto, azótesele y reduzca la esclavitud de aquel día que le robó. Si fuera esclavo, sea azotado y despeñado. Si impuber, azótesele al árbitro del pretor y satisfaga el daño causado. Si el ladrón se defendiese con armas, puede ser muerto, gritando antes que vengan los testigos. El hurto encontrado, llamado perlamsen ilicium, platio y medida, sea castigado lo mismo que el manifestó. El no manifiesto castiga el doble. El que cortare sin derecho alguno los árboles ajenos, pague la multa de 27 haces por cada uno. No se persiga al ladrón cuando se haya convenido con el robado. Las cosas furtivas no se prescriben nunca. En esta tabla encontramos la posibilidad de proteger la flecha señalada para el juicio cuando el juez, árbitro o cualquiera de las partes se encuentran imposibilitadas por una enfermedad llamada morbus. Igualmente, existe prescripción sobre la confianza a los testigos que eran citados a viva voz delante de sus puertas para el tercer día del mercado, llamándosele Nindunae, que se celebraba cada 9 días. Esta tabla deja en claro, incluso privado de la acción civil que se caracteriza por la presencia activa de la parte demandante sin intervención del Estado en forma directa, como ocurre en los tiempos actuales. Hola, muy buenas. Mi nombre es Edwin Escobar y hoy vengo a hablarles sobre la tabla 3 y la tabla 4. La tabla 3 dice que el depositario que dolosamente malversar el depósito pague el daño doblado. El que exigiere más usura que la onza mensual por cada 100 ances satisfaga el cuádruplo. Los extranjeros no pueden adquirir por usucapión. También nos menciona que para el pago de una deuda de dinero condenada o de una condenación jurídica, que el deudor tenga un plazo legal de 30 días. Este es el plazo de los días, ¿verdad? 10 iustil, durante los cuales se suspende la labor de la justicia al fin de permitir que el deudor cumpliese voluntariamente la prestación. Dice que pasado el cual haya en contra el manus ineptio que sea conducido ante el magistrado. Aquí es donde se institucionaliza la legis actio ejecutiva denominada manus ineptio, que posibilita al acreedor poder llevar al deudor ante el magistrado cuando éste estuviese confesado su deuda en juicio o condenado en virtud de acción declarativa. Entonces, a menos que pague o que alguno salga por vindex de él, que el acreedor lo lleve a su casa, que lo encadene y le ponga correas o hierros en los pies que no pesen más de 15 libras y de ahí abajo a la voluntad de él, que sea libre de vivir a sus expensas, sino que el acreedor que le ha mandado a encadenar lo suministre diariamente 1 libra de harina o más si él lo desea. La disposición relativa a la facultad que el deudor
tenía de transigir en su cautividad por falta de transacción, así encadenado durante 60 días, y en la producción que el intervalo debía hacerse verificado ante el magistrado en el comicio por 3 días de mercado consecutivos, de 9 en 9, declarando en alta voz por qué suma estaba el condenado. En el mercado debía proclamarse públicamente el monto de la deuda, en otras palabras, a fin de que se presentase algún vindex o una alma caritativa que asumiese la deuda y liberase al deudor. El vindex o fiador sustituye al deudor, toma su puesto, y para el caso de incumplimiento, el vindex era condenado a pagar el doble de la deuda. Escuchen muy bien. Después del tercer día, el acreedor no pagado tiene derecho para castigar el deudor con muerte o venderlo al extranjero del otro lado del Tíber. Y que previendo el caso de que podían ser muchos los acreedores, se expresa de la siguiente manera: después del tercer día del mercado, que lo partan en pedazos. Si cortan partes más o menos grandes, que no haya fraude. Esto fue una de las cosas que Aurelio Gelio limitó el plano teórico de la facultad de despedazar el deudor, ya que no se conoce ningún caso en el que el castigo se hizo efectivo. Por otra parte, resultaba más conveniente a los intereses de los acreedores venderlo como escabro y repartir el precio obtenido, así poder recuperar pues lo que se había prestado o lo que se había perdido. La tabla 4 nos habla sobre las potestades del pater, la emancipación y también el plazo de castigación, de gestación. El hijo deforme o monstruoso, dice en el número 1, debe ser muerto inmediatamente. O sea, que un hijo que nacía con una deformidad, que no era naturalmente completo, el pater tenía la potestad, la libertad de simple y sencillamente deshacerse del niño y matarlo, ¿verdad? Poder del padre sobre sus hijos, derecho a encarcelarlos, a azotarlos, tenerlos encadenados en los trabajos rústicos, venderlos o matarlos, aun cuando se empeñen elevados cargos en la República. Papiniano atribuye el ius vitae et necis, derecho de vida y muerte, a una ley regia. Gallo, que este derecho no es absoluto, ya que únicamente puede darle muerte por una causa justa. Si el padre ha vendido 3 veces a su hijo, que éste quede libre de la patria potestad. Esta liberación de filius es la llamada emancipación, situación que hace cesar la patria potestad que el padre ejercía sobre los hijos legítimos, los legitimados, los adoptivos y los adrogados. La emancipación se verificaba si el pater vendía por 3 veces el hijo y quien lo adquiría lo manumitía también por 3 veces consecutivas. En un principio este afecto tenía carácter sancionatorio para el padre que abusaba del derecho de vender a su hijo, convirtiéndose luego en emancipación. Y para terminar la tabla número 4, el término máximo de la gestación era de 10 meses. Se refiere esta norma al caso de los hijos póstumos, los nacidos después de la muerte del padre, y por lo que se rechaza la legitimidad del hijo nacido después de los 300 días del presunto padre. El nacido después de transcurrir meses desde la muerte del supuesto padre causante no es admitido en la herencia legítima del padre. Bueno, esta ha sido mi participación. Los dejo con mi compañero. Ahora ya les hablaré acerca de la tabla número 5, de las herencias y las tutelas. Las disposiciones del padre de familia de su patrimonio y de la tutela de sus hijos sean tenidas por ley. Si muere intestado quien no tiene herederos suyos, herédele el acnado más próximo, y sin acnados no tuviesen, sucédanle a los gentiles. Si el liberto muriese intestado y sin herederos, y le sobreviviese al patrón o los hijos de éste, los bienes de la familia del liberto pasen a la del patrón. Las obligaciones y créditos de la herencia se entienden divididos entre ipsam y jure, entre los herederos por parte de los hereditarios,
Los demás bienes no se entienden así. Si place a los herederos, podrán dividirse nombrando al pretor 3 jueces arbitrarios para verificar las divisiones. Si el padre de la familia muere intestado y deja por heredero a un hijo impune, la tutela del agnado más próximo. Póngase a cargo de los agnados gentiles, la persona y bienes furioso, enfermo mental o pródigo que no tenga un guardador. Cuando en ese tiempo, cuando alguien moría intestado o sin un testamento válido, el agnado tomaba posesión de la herencia del pariente masculino más cercano. La ley extiende a los plebeyos de expresar su voluntad testamentaria. Antes de esta ley, solo los patricios podrían someter al pueblo a sus decisiones testamentarias. En esta tabla se establecen 2 formas de transmitir la herencia. La primera forma sería testamentaria y la segunda intestada. En esta tabla menciona que se utiliza un mismo sistema en el cual se usa para establecer el orden sucesorio del intestado. Es utilizado para la designación del tutor. Yo les voy a hablar de la tabla número 6. Cuando se haya celebrado un nexum o mancipium, las palabras pronunciadas son ley de las partes. El que niegue haberlas pronunciado, pena del duplo. Los fundos se prescriben por la posesión continua de 2 años, las demás cosas por 1 solo año. La manus también podrá adquirirse por el uso de la mujer durante 1 año, salvo que ella sea ausente del domicilio conyugal por 3 noches consecutivas. Un extranjero no puede usucapir las cosas de un romano. Nadie puede pedir que se le devuelvan los materiales empleados en sus edificios o viñas ajenas, pero el que las empleó pague su valor duplicado. Si por cualquier circunstancia fueran renovadas dichas materiales, entonces sí puede el propietario pedir su devolución. Vendida y entregada una cosa, el comprador solo adquirirá la propiedad cuando pague el precio. Lo que se ha hecho por emancipación, mancipio o cesión de derechos, injure cessio, es ley. Tanto esta tabla como la siguiente se refieren a la importante materia de la propiedad, la posesión y las obligaciones. Consagra el principio de no permitir el abuso del derecho de quien utilizó materiales ajenos en una construcción, quedando obligado a pagar la reparación del daño causado. Muchas gracias. Mi nombre es Edgardo Cruz, estudiante de la carrera de Derecho de CEUTEC Honduras. Continuaré explicando sobre las tablas. En este caso me corresponde la tabla 7 y la 8. Espero que las personas que estén viendo este video se estén informando y estén conociendo sobre, valga la redundancia, de las 12 tablas del derecho romano que serán y siguen siendo muy importantes para el derecho civil en muchos países y que en Honduras no es la excepción. Esta tabla 7 tiene mucha similitud con la anterior y esta trata sobre las relaciones de vecindad entre fincas colindantes. Estas leyes marcan sobre todo esos espacios que deben de haber entre vecinos y que en Roma eran muy utilizadas y eran muy importantes. Pero quisiera ahondar, sobre todo ustedes ya leyeron los primeros ítems, quisiera ahondar sobre los ítems cuando las personas no se ponían de acuerdo. En este caso, esto pasaba, según dice la historia, a los magistrados, y aquí es donde entra en acción la Actio Finum Regulorum, que era una acción civil que ejercitaba en caso de que los conflictos en torno a los linderos o extensión de una finca concreta y no se llegaban a poner de acuerdo. Actualmente esta ley es muy utilizada cuando 2 personas construyen y no se pueden poner de acuerdo. Tienen que ir ante un juez para que decida si ha sido estropeado ciertos límites, ciertos espacios, ciertas aceras. Entonces, que el derecho romano nos ha heredado esta parte que actualmente es en la ley civil, ¿verdad? Otra que me gustaría ahondar es en el ancho de la incertidumbre de vía, que dice que en la antigua Roma era de 8 pies y en dirección recta, y en las partes donde el camino dobla era de 16.
y que es la servidumbre. Para poner en contexto, la servidumbre es cuando una persona compraba un terreno, tenía una finca, pero esta no tenía salida a espacios públicos. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que ir ante un juez o tenían que ir ante la corte para que éste concediera el permiso para que la persona pudiera acceder por espacios que no eran dueños de él, que no eran dueños de esa persona, sino que eran de sus vecinos. ¿Por qué? Porque al no tener salida era como una especie de isla. Por tanto, la ley le exigía que las personas vecinas pudieran dar espacio a que cruzaran esas calles. Y esto podría ser continuo. Esto no se podría hacer solo por una vez, sino que estaba ya enmarcado en esta tabla que está, este derecho era ya, podría ser para toda la vida y que actualmente también en Honduras se da. Este derecho de la servidumbre es muy utilizado por la población. Pasamos también después a los siguientes. Dice que si la vía es intransitable, se puede pasar con el carro por donde se quiera. También, obviamente que hoy en la actualidad ya hay calles que se pueden hacer uso de ellas y si es intransitable, pues es imposible, ¿verdad? Otro que es muy importante que esta tabla lo establecía, que si una propiedad se perjudica por la recepción de aguas pluviales que vienen de la propiedad vecina, el dueño de aquella puede pedir indemnización. Obviamente podríamos poner un ejemplo que en la actualidad si las aguas negras de un vecino pasan por mi casa y esta empieza a perjudicar o a dañar parte de mi propiedad, pues tengo que exigir una indemnización de los daños que provocó las aguas negras. En resumen, podría decir que esta tabla se reglamenta en las relaciones de vecindad. Los fragmentos reconstruidos nos dan algunos detalles subjetivos de lo que fue la vida en la ciudad. Es necesario destacar que en esa concepción antigua ya aparece la idea de la servidumbre, que es un derecho sobre los bienes ajenos. También aparece una noción clara de lo que es dominio público al señalar la dimensión de la sección vial. También se menciona la responsabilidad de indemnizar por la negligencia, pues no solo se indica que la propiedad no es un derecho absoluto, sino que además se sanciona la negligencia del propietario que por su descuido ocasiona un daño a la propiedad de su vecino, y era lo que explicábamos anteriormente. Vamos a pasar a la tabla 8, que esta habla sobre los delitos. Y es muy controversial leyendo esta tabla con lo que actualmente podemos vivir, ¿verdad? Podemos leer que aquel que cause daño a una persona del cuerpo de otra persona y no sea posible llegar a un acuerdo con el ofendido, será castigado con un daño igual al que ha causado. Esta tabla sí era bien radical en ese tiempo en Roma, porque si lo aplicamos ahora, esto es imposible, ¿verdad? Que pase. Si yo hago daño a alguien, le corto un pie, le corto una mano, ya sea en defensa o por acción que premeditada, pues tengo que, hay un código penal que establece cuál es mi pena. No en caso en Roma, que si yo le cercenaba la mano a alguien, pues me tenía que pasar igual. Son cosas que han ido en evolución y que gracias a Dios afortunadamente no se dan, ¿verdad? Y que la tabla 8 lo establecía. Aquel que con la mano o con el bastón rompa un hueso a otra persona será condenado a pagar una multa de 300 haces. Si la persona golpeada es un esclavo, la multa será de 150 haces. Había una diferencia aquí. ¿Por qué? Porque si yo golpeaba a un ciudadano romano, sí tenía que pagar completamente la multa, pero si era un esclavo solo eran 150. ¿Y por qué? Porque los esclavos no tenían los mismos derechos con los que nacieron los romanos, ya sea por cualquier forma que hayan obtenido esta ciudadanía, ¿verdad? Por tanto, había una diferencia entre ser esclavo y un ciudadano de Roma. Y aquel que maldiga la cosecha no podrá gozar del producto de otro. Podríamos decir que en la actualidad, si lo aplicamos con la parte de la Biblia también, ¿verdad? Esto es más que un pecado de omisión, o si
podría, o si lo vemos desde otro plano, pues sería ya de la parte moral, ¿verdad? De que si yo fui a maldecirle a un vecino su cosecha de maíz y él después, como una forma de restregarme en la cara, si lo decimos de manera popular, me regala, pues yo lo puedo hacer. Y si no tengo la vergüenza ni la moral, pues como tranquilamente los elotes o cualquiera de sus derivados. Sin embargo, en Roma, esta sí era una ley y que no podría gozar del producto de otro, o sea, que quedaba prohibido si yo maldecía esto. Si aquel que realizaba un robo nocturno es muerto en el lugar, será considerada legal. Esta también en la actualidad y hoy en día, pues tendría que ir a los tribunales, pero si se comprueba que fue en defensa propia o por defender sus bienes, pues quedará en libertad. De lo contrario, ya serán las instancias o las pruebas que presente el Ministerio Público, en este caso, que es un ente investigador del país. Pero en Roma sí definitivamente era considerado legal matar a una persona en su casa, porque estaba defendiendo su propiedad, obviamente, ¿verdad? Para finalmente cerrar con un comentario que en los romanos los delitos eran públicos o privados. Los primeros solo comprendían a la sedición y al parricidio. Esto sí aplicaban para todas las personas. En tanto, los delitos privados se entendían a todos los demás, desde la maldecir cosecha, desde el engaño a los clientes. Estos eran ya privados y eran perseguidas en instancias de parte y el Estado no intervenía en este tipo de acciones, claramente en los privados, ¿verdad? Sino que se comportaba como un árbitro nada más. O sea que podía prevalecer aquí la parte de la riqueza, tenía un dominio más sobre las clases menos dominadoras y el delito no tenía connotación social, sino que únicamente era familiar y las sanciones son propias de todos los pueblos antiguos en el periodo en su infancia. Muy distinto a lo que vivimos hoy en día, ¿verdad? Que hoy los delitos son muy sociales, son muy populares y hemos visto casos que han pasado de ser más que privados a ser más mediáticos. Muchas gracias, espero les haya quedado claro sobre lo que es la tabla 7 y la tabla 8, cuáles son sus contenidos y cuáles eran las leyes que emanaban de parte de estas tablas, valga la redundancia. Gracias. Buenas, yo les vengo a hablar acerca de las tablas 9 y 10, que en cada una de ellas estipulaba lo siguiente. En la tabla número 9 nos habla acerca del derecho público y el derecho privado. También se menciona aquí que cada ciudadano en Roma era tratado con igualdad, que no había preferencia por alguno. Y sus leyes decían lo siguiente, que no se dictarán leyes de privilegio sobre tal o cual persona en particular, que los comicios por centuria son la única autoridad con facultades para conocer un asunto de pena capital contra un ciudadano romano, que el juez o árbitro indicado por el magistrado que hubiera recibido dinero como precio de sus fallos sea condenado a muerte, que contra toda condena penal hay el derecho de apelar ante el pueblo reunido, que toda persona que hubiera provocado al enemigo contra el pueblo romano o entregándole un ciudadano será condenado a muerte. Aquí está la clara diferencia entre el derecho público y el derecho privado. El derecho público nos habla y se ocupa de los hechos ilícitos de menor a mayor gravedad y se castigaba con el exilio o la pena capital. Un ejemplo de un hecho ilícito sería el homicidio. El derecho público se encargaba de los hechos ilícitos con menor gravedad. Y un ejemplo de ellos era el robo o la lesión a un ciudadano. Pero dependía de qué tan grave era ese hecho ilícito, era el castigo. También, en relación a esta tabla, podemos definir que el Código Civil es una recopilación de aquellas costumbres que al pasar del tiempo se han convertido en regla general, pero cabe mencionar que es el Código Penal quien estipula la pena y el tipo de delito. Es así, pues, que esta tabla guarda el contenido final del Código Civil en toda su extensión, ya que al ser una norma regula los actos entre los particulares y el Estado. Y en la tabla número 10, nos habla acerca del derecho santo, como decía así,
pero no es un derecho religioso. Para eso vamos a leer las leyes. Dentro de la ciudad no se inmune ni infiere cadáver alguno. Las pompas fúnebres deben ser hechas con sobriedad. Las mujeres no deben rasgarse las mejillas ni arrojar gritos inmoderados en los entierros. Un esclavo no puede ser embalsamado, no se puede erigir sepulcro o pira crematoria a menos de 60 pies de distancia del edificio ajeno. Los sepulcros y sus vestíbulos no pueden ser usucapiados. Esta tabla fue la última en fundirse con el derecho divino, para el cual reservaron el nombre de paz. Puede apreciarse para el jure sacro parte del derecho público, pero no es en sí un derecho religioso, sino la palabra sacro se traduce como honrar, consagrar, inmortalizar, y se refiere a los muertos, sepulcros, funerales y honores póstumos, a instancias de derecho sacro. Esto es regular jurídicamente la vida interna de la ciudad. Buen día, abogada. Buenos días, compañeros. Les voy a hablar un poco de lo que es la tabla 11, ¿verdad? Que en ella básicamente se consignaba lo que era la prohibición del matrimonio entre patricios y plebeyos. Como nosotros bien sabemos, ¿verdad? La clase de los patricios era una clase bien privilegiada, el cual cuidaba mucho el tema de parentesco, el tema de nacionalidad y el tema de consanguinidad. Entonces, por tal razón, no querían tener esa mezcla directa con lo que eran los plebeyos. Cicerón dice en su Tratado de la República que las dos últimas tablas contenían disposiciones inicuas, refiriéndose a la 11ª sobre todo. La única información que se tiene sobre este tema lo podemos ver en un escrito de Cicerón, quien habla de las 10 tablas y que adicionalmente se agregaron, ¿verdad?, las tablas inhumanas, como ser la tabla 11 y la tabla 12. En el año 309 a.C., un tribuno de la plebe de nombre Canuleio hizo derogar esta disposición y desde entonces se operó fácilmente la fusión de las dos clases. Sin embargo, antes y después de las 12 tablas hubo matrimonios mixtos. A esa ley se le conoció como la Lex Canuleia. Vamos a pasar a lo que es la tabla 12, que nos habla del establecimiento de una especie de prenda, picnus, a favor del acreedor para garantizar el precio abonado en rescate de una víctima o del alquiler de una bestia de carga en determinados casos. Los delitos de los hijos de familia o de los esclavos generaron las acciones noxales para que el pater familias o el amo pudiera a su elección o exponerse a la estimación de un juicio o entregar al culpable. En realidad se trata de la institución de las llamadas acciones de ley que constituían el más antiguo y solemne procedimiento judicial de los romanos. Esta pignores capio o toma de prenda consistía en la toma de posesión de las cosas del deudor. Prácticamente podemos ver aquí que era una garantía, ¿verdad?, a la omisión de pago de una persona que tenía probablemente una deuda, una obligación con otra persona. Entonces el acreedor tenía que recibir un beneficio con esta prenda que se recibía. Tenía ya el derecho de él poder tomar posesión directa de todas las cosas que la persona, que el deudor tenía. Bueno, compañeros, muchas gracias. Esta ha sido mi participación. Muchas gracias. Gracias por su atención. Espero hayan quedado bien informados y hayan podido comprender sobre las 12 tablas que fueron muy importantes en el derecho romano. Muchas gracias.